Jóvenes y señoritas, vamos a empezar con la videoconferencia de Física 100, unidad número 8, dinámica rotacional. Si usted ve el mapa conceptual de esta unidad, ahí menciona como un resumen de todo el material de la unidad correspondiente. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio teórico de la unidad correspondiente. Dice unidad 8, dinámica rotacional. En esta unidad muy importante, ya tomar en cuenta el movimiento de rotación de cuerpo rígido y su causa. O sea, lo que dice aquí textual, lo que da lugar a ese movimiento. ¿Ya? Como ejemplo podemos ver los borradores de pizarra, las piedras, los bates de béisbol, la placa metálica, una computadora, una laptop, un celular, una calculadora, etcétera, etcétera. Continuación, vamos a ver cinemática de rotación con respecto a un eje fijo. Supóngase que un cuerpo rígido gira con respecto a un eje fijo y puede ser que tenga rotaciones al igual que movimiento lineal. El movimiento lineal se describe especificando el movimiento del centro de masa y las rotaciones con respecto a eje fijo. Se pueden describir con un ángulo único. Los cambios en ese ángulo se definen a través de dos vectores. El vector omega, que quiere decir velocidad angular, y el vector alfa, que quiere decir aceleración angular. La dirección de estos dos vectores se determina con la regla de la mano derecha. Aquí hay una flechita, hay que tomar muy en cuenta eso. El pulgar de la mano derecha apunta a lo largo del eje Z de rotación, cuando los demás dedos se doblan en la dirección de la rotación, o sea, del eje X hacia el eje Y. Fíjese, ahí está el esquema, como lo tenemos, X, Y Z. En nuestro estudio aquí, el pulgar apunta hacia arriba y los otros cuatro dedos se dobla. ¿Bien? Entonces, esto que está aquí, en el eje Z, es omega, o sea, la velocidad angular. Sabemos que θ, en el capítulo de cinemática, cuando hablamos de movimiento circular, omega por t. En otro caso podemos poner omega por t mayúscula, que es decir, periodo del movimiento. θ da una vuelta completa, se llama 2pi, o equivalente a 2pi. Tomen muy en cuenta, entonces, despejo t mayúscula, periodo de movimiento, va a ser 2pi sobre omega. La frecuencia f minúscula, ¿ya? Es 1 sobre t, o sea, 1 sobre el periodo del movimiento. Y como hemos dicho que el periodo de movimiento iba a 2pi sobre omega, lo reemplazamos y extremo con 3 y medio con medio vamos a tener omega sobre 2pi. Esa es la famosa frecuencia. En cursos más avanzados se va a ver con mucho más profundidad. Las ecuaciones del MCUB de los capítulos anteriores, especialmente de cinemática, también son las mismas expresiones para el movimiento de rotación. En resumen, omega igual a omega sub 0 más alfa por t. Segunda ecuación, θ igual a θ sub 0 más omega sub 0 por t más un medio de alfa por t cuadrado. Y la tercera, omega al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa entre θ final menos θ inicial. Vamos a ver un nuevo subtítulo, energía cinética rotacional. Vamos a asumir una pelota giratoria o cualquier cuerpo en rotación. Ese cuerpo, ¿ya? Correspondiente, tiene energía cinética rotacional. Esta energía está dada por esta expresión matemática. Es C igual a un medio de sumatorio igual a 1 hasta n de la variación de m sub i por b sub i al cuadrado. Que puedo escribir aquí un medio sumatoria de la variación de m sub i, omega al cuadrado por l sub i al cuadrado.
la definición justamente de la velocidad instantánea. Como está al cuadrado, lo ponemos todo al cuadrado. Ordenando esto, vamos a tener un medio de sumatoria de la variación de m sub i por, fíjese, el orden le ha cambiado, r sub i al cuadrado, todo esto que está marcado con una llavecita es el momento de inercia. Y con lo que nos queda aquí, omega al cuadrado. Entonces, en resumen, puedo decir, en la primera ecuación, eso se iba a un medio de i por omega al cuadrado. En la segunda ecuación, podemos decir que i es igual sumatoria, fíjese, de variación de m sub i por r sub i al cuadrado. Bueno, aquí está la aclaración de algunos términos. Eso C, inercia cinética rotacional y momento de inercia de un cuerpo rígido o media velocidad angular. La definición última que está como 2, por eso dice, esta definición demuestra que I depende de un eje con respecto al cual se mide R sub I. Justamente eso. El momento de inercia se expresa en kilo por metro cuadrado en el sistema internacional de unidades. Para un elemento único, partícula única, I va a ser igual a m por r cuadrado. La definición de la ecuación 2 de esta ecuación se puede ampliar a un cuerpo continuo, dando una densidad. Si ρ quiere decir densidad, igual a m sobre b de peso, m va a ser ρ por b. Entonces, si aplico un diferencial, va a ser diferencial de m igual aquí a ρ, aquí como cambio de volumen, va a ser diferencial de b y damos ecuación 3. Reemplazo 3 en 2, tenemos I va a ser igual a sumatoria de la variación de m sub i por r sub i al cuadrado. Igual, en vez de sumatoria puedo poner integral. En vez de variación, podemos diferenciar de m por r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este diferencial de m es igual a ρ por diferencial de b. Densidad por diferencial de b. Reemplazo ahí y aquí tengo r cuadrado, aquí también copio r cuadrado. Ordenándolo bien, voy a tener ρ por r cuadrado por diferencial de b bajo la integral correspondiente. En resumen, voy a tener I igual la integral de b sub 0 hasta b final. Igual, aquí, ρ por r al cuadrado por diferencial de b. ¿De dónde? Y el momento de inercia de un cuerpo continuo, ρ, densidad, r, radio de distancia perpendicular al eje de rotación, y db, variación infinitesimal de volumen. Vamos a continuación ver el radio de giro. Se define el radio de giro de un cuerpo rígido como la distancia del eje a la cual se concentra la masa del cuerpo sin variar su momento de inercia. Acá la definición del radio de giro. La expresión matemática de este radio de giro se deduce a partir del momento de inercia de un cuerpo rígido. Ahí lo tenemos. Y igual sumatoria de variación de m sub i por r sub i al cuadrado. También puedo escribir como integral de r al cuadrado por el diferencial de m. Si r es una constante, considero esta r una constante, se lo puedo anotar como k. Entonces, la nueva expresión va a quedar momento de inercia igual integral de k al cuadrado por diferencial de m. Como k al cuadrado constante sale fuera y queda diferencial de m con límite de 0 hasta m final. Si ustedes toman muy en cuenta esto, integral con m se va y me queda m, ¿no? Entonces vamos a tener aquí cuadrado ¿ya? Por m, el otro, el límite inferior a 0, entonces m menos 0 es m, por eso se coloca directamente m. Entonces, en resumen, momento de inercia y va a ser k al cuadrado por m. Despejando k, definido como radio de giro, se tiene k va a ser igual raíz cuadrada de i sobre m. Vamos a ver una tabla que presenta los cuadrados de los radios de giro de sólido simple. Aquí, si ustedes fijan aquí, al comienzo dice k al cuadrado, aquí sólido simple. ¿Cuáles son los sólidos simples? Tenemos para cilindro y disco, la expresión que se maneja es r al cuadrado sobre 2. Para anillo y aro, r al cuadrado. Para esfera, 2/5 por r al cuadrado. Para varilla delgada, l al cuadrado sobre 12. Aquí la aclaración de su simbología. K, radio de giro. R, radio
o puede ser distancia perpendicular al eje de rotación. L, longitud. Y momento de inercia. M, minúscula, masa. A continuación vamos a ver la evaluación del momento de inercia. Dice aquí textual, para cuerpo continuo, la evaluación del momento de inercia implica integraciones. Para cuerpos que tengan simetría circular con respecto al eje de rotación, la evaluación identifica los puntos mediante la distancia a ese eje y una variable angular. Si usted ve, hay una tabla que se maneja justamente en función de eso. En esta tabla, aquí, hay 6 números. El primer caso, varilla maciza con respecto a un eje de perpendicular que pasa por su centro. Dice aquí, tengo una pequeña varilla, una distancia L o la longitud L, ¿ya? Y pasa por su centro. Ese es el metado. La fórmula es I igual a 1 sobre 12 por M por L al cuadrado. La 2 dice aquí, varilla con respecto a un eje perpendicular que pasa por su extremo. Aquí está el extremo. Todo demás similar. El momento de inercia va a ser 1/3 de M por L al cuadrado. El número 3 que está aquí dice cacarón cilíndrico con respecto al eje central. ¿Qué quiere decir eso? Cacarón cilíndrico. Quiere decir un cilindro hueco. ¿Ya? Con respecto al eje central, fíjese, por el centro pasa del otro lado. ¿Ya? ¿Cuál es la expresión que se aplica? I va a ser M por R al cuadrado. La 4 aquí, cilindro macizo, una cilindro que es bien compacta, ¿ya? Con respecto al eje central. Entonces, cuando es un cilindro macizo, fíjese cómo lo hago, los segmentos hasta ahí. En cambio aquí era todo esto, ¿no? Y esta parte no se hace, ¿ya? Y la parte final lo mismo. Si usted se fija aquí en color R, su radio. ¿Qué presión aplico? I igual a 1/2 de M por R al cuadrado. La quinta expresión dice esfera maciza con respecto a cualquier diámetro. Fíjese aquí, vamos a suponer que está aquí una esferita, ya, marcamos, ya, en contraste con la número 6 que pasa por todo, desde inicio hasta el final. En cambio que no, porque esta es maciza. La fórmula I va a ser igual a 2/5 M por R cuadrado. Que al número 6 dice cacarón esférico, como le he explicado hace rato con el cacarón cilíndrico. El cacarón esférico es una esfera hueca. Supone que esa esfera es delgadita con respecto a cualquier diámetro. Por eso dice cacarón esférico delgado. Fíjense, aquí ya los segmentos todo completo. Supone que esta es R, ¿no? Aquí, por más que no especifica. Aquí hay que especificar. Esto es R. R. ¿Ya? Igual como aquí, con ese línea chiquitito, ¿no? Su R ahí. ¿Ya? La fórmula para el caso número 6, o sea, momento de inercia 2/3 por M por R al cuadrado. Vamos a hacer un comentario de una aplicación directa de nuestro estudio, que es la famosa mancuerna. Todo el mundo que ha ido alguna vez al gimnasio, hay mancuerna. Generalmente la mancuerna en los gimnasios son con una pesa, por ejemplo, 10 kilos un lado y el otro también 10. Pero aquí vamos a ver una pequeña cambio, ¿no? Puede ser, por decir, uno 5, el otro 2,5. Puede ser uno 1 kilo, el otro lado 2 kilos. ¿Ya? El principio es el mismo. El cuerpo rotatorio más simple es una mancuerna que está formada por dos masas, M1 y M2, unida por una varilla rígida de longitud L. Se supone que esa varillita sin masa. ¿Por qué? Porque su masa es muy pequeña comparado con las dos masas M1 y M2 de la mancuerna. Las dos pesas, los dos pesos que están, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Aquí dice que esa mancuerna se alinea con el eje X, o sea, todo este, el eje X. ¿Ya? M1 está en el origen, este lado para mí es origen. Y M2 para este lado es el otro lado, que lo llamamos X2 igual a R. El eje de rotación es perpendicular a la varilla, fíjese cómo está. Y pasa por el centro de masa, así lo representamos en un esquema. Se pone X1 es igual a 0 y X2 igual a R. ¿Ya? Si ustedes revisan, esto es estática, ¿no? X6 igual a M1 más X1
por x1, perdón, por x1 más m sub 2 por x sub 2 dividido entre m sub 1 más m sub 2. Como este era 0, lo coloco en 0. Como aquí va x sub 2 vale L, coloco su L. Hago todo el reemplazo, porque se puede, y me queda, como esto es 0, entonces aquí ¿qué va a quedar? M sub 2 por L dividido entre m sub 1 más m sub 2. ¿Qué pasa con y sub c? Y sub c, según el estudio de estática, donde habla de centro de masa, va a ser m sub 1 por y sub 1 más m sub 2 por y sub 2, dividido entre m sub 1 más m sub 2. ¿Cómo? No se habla y sub 1, no se habla y sub 2, ¿cuánto vale? 0. 0. 0 más 0 es 0, sobre cualquier cosa es 0. Luego puedo decir, centro de masa, sabemos toda la vida en estática x sub c y sub c. Entonces, centro de masa en nuestro caso, ponemos la equivalencia m sub 2 por L dividido entre m sub 1 más m sub 2. ¿Ya? Coma 0, que te vale 0. El momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la varilla de una mancuerna que pasa por el centro de masa es muy larga la oración. Podemos decir directamente de Cm o su Cm, como está aquí. ¿Ya? Va a ser m sub 1, ¿ya? Paréntesis, x sub 1 menos x sub c todo elevado al cuadrado, más m sub 2, paréntesis, x sub 2 menos x sub c todo elevado al cuadrado. A continuación, vamos a ver un teorema muy importante del eje paralelo, también se conoce como teorema de Steiner. ¿Por qué le dice Steiner? Porque Steiner es el físico que hizo todo el estudio de este postulado, de este teorema del famoso eje paralelo. Textual dice, establece que el momento de inercia de un cuerpo con respecto a cualquier eje es igual a la suma del momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y que sea paralelo al eje dado. Y el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado de la distancia perpendicular entre los dos ejes. Parece un teorema bastante larguito, pero en matemática este teorema se reduce a esta expresión. Podemos decir que el momento de inercia I igual a I sub Cm más justamente lo que menciona aquí, el producto de la masa por la distancia al cuadrado. Vamos a ver el subtítulo de torque, que también se lo conoce momento de torsión. El torque está expresado mediante la ecuación tau, ¿ya? Igual a F por R por el seno de tita. ¿De dónde? Aclara todo. Tau, ¿ya? Esto es una letra griega, se pronuncia tau, quiere decir torque. R, distancia, o puede ser radio, del punto de aplicación y perpendicular al eje de rotación. F, fuerza. Tita, ángulo entre F y R. R por el seno de tita es el famoso brazo de palanca, que está aquí, ¿ya? O distancia perpendicular del eje de la recta que actúa la fuerza. Bueno, más fácil decir que toda esta distancia larguísima, es decir, brazo de palanca. Aquí lo ven en el esquema y en el sentido contrario a la aguja del reloj. Cuando coloco un giro circular en un papel, como hasta aquí, una lámina o una pizarra, entonces siempre tengo que hacer así en forma elíptica. Tomen muy en cuenta ese dato que tenemos, que aquí hay una rotación. ¿Bien? Y aquí está justamente presente tau. Tau. ¿Bien? Este es tau. ¿Bien? Este es rotación. Y a esa rotación es con omega. Y en sentido contrario a la aguja del reloj, aquí hay una determinada distancia R, ¿bien? Y aquí hay en esta varilla, que está aquí representada, esa distancia R, y hay un contrapeso. Y ese contrapeso, nosotros lo hemos marcado aquí, ¿bien? Entre esa distancia y la fuerza que yo aplico, forma un ángulo tita. ¿Bien? La fuerza que aplico lo llamo F. El ángulo lo llamo tita. ¿Bien? Toda esta parte aquí es brazo de palanca. R por el seno de tita en matemática. Supone que aquí está el origen, ¿no? Esta línea, si no le gusta, no hay necesidad de aclarar. Pero, manera de aclaración, aquí sería el origen, ¿no? Como está en 3 dimensiones, va a ser origen 0, 0, 0.
este es X, este Y, este es Z. Esta flechita que está aquí es tau. Aquí omega hace una especie de rotación. El torque se mide en newton por metro en el Sistema Internacional de Unidades. Sí. La ecuación dinámica de movimiento giratorio es análoga a la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Y fuerza F produce una aceleración tangencial del elemento I. Por lo tanto, puedo poner F sub I igual M sub I por A tangencial sub I. Igual a M sub I por R sub I por alfa. La aceleración tangencial sub I es igual a R sub I por alfa. Eso hemos visto en cinemática. No se vaya a olvidar. Alfa es constante. ¿Qué quiere decir? Que ese valor de alfa no cambia. Por lo tanto, el torque sobre el elemento I tiene magnitud. Puedo poner tau igual a R sub I por F sub I. ¿Ya? Entonces aquí RI copio como está. F sub I es todo esto que está M sub I por R sub I por alfa. ¿Ya? Entonces aquí hay dos veces R sub I, ¿no? Entonces R sub I por R sub I se hace RI sub I al cuadrado. M sub I copio alfa, copio como tal. Haciendo una sumatoria de torque tiene magnitud. Puedo escribir tau igual sumatoria igual a 1 hasta n de M sub I por R sub I al cuadrado por alfa. ¿Bien? Todo esto que tengo aquí es el momento de inercia. Sumatoria de M sub I por R sub I al cuadrado, alfa como tal. Por eso la expresión puedo escribir tau es igual a I por alfa. Todo este I está aquí, un llave, ya aquí alfa. Aclara, ¿de dónde? Tau, el torque. Y momento de inercia. Alfa, aceleración angular. Momento angular y su conservación. El momento angular de un cuerpo rígido simétrico con respecto a su eje de simetría es la expresión matemática. Aquí está. Vector L igual a I por el vector omega. ¿De dónde? Aquí aclara vector L, vector momento angular y momento de inercia. Este no es un vector, es módulo escalar. Momento de inercia. El vector omega, vector velocidad angular. El momento angular es un vector que apunta en la misma dirección que el vector omega. La ecuación dinámica de movimiento giratorio o rotatorio asume que el torque determina la rapidez de cambio del momento angular. Esta definición literal lo escribió en términos matemáticos. Tau es igual diferencial de L con respecto a T. Así se lee. Tau es igual diferencial de L con respecto a T. Ahora vamos a ver qué pasa con ese estudio sobre su conservación. Cuando el torque es cero, hay conservación de momento angular. Cuando el momento de inercia y la velocidad angular son constantes, entonces hay conservación del momento angular. Tomen muy en cuenta, en esas dos instancias correspondientes hay conservación del momento angular. La energía cinética de rotación es, eso se igual a 1 medio de I por omega al cuadrado. Aquí puedo escribir 1 medio de I por omega al cuadrado. Divido multiplico, perdón, y divido y no cambia. Ya, puedo escribir, pero ¿qué he ganado? Es que quedó 1 medio I por I se hace I al cuadrado, ya, por omega al cuadrado dividido entre I, ya. Entonces aquí queda 1 medio de L al cuadrado sobre I. Esa es la energía cinética rotacional, reitero. Y acá queda 1 medio de I por I se hace I al cuadrado. Omega al cuadrado, dividido entre I. Está correcto todo. ¿Ya? Rodadura. Este es un concepto nuevo que se maneja mucho en nuestro estudio de movimiento de rotación. Se define como un cambio de posición que interviene en dos movimientos correlacionados, lineal y rotatorio. Vamos a asumir que tengo una rueda
de radio R que rueda sin rebalar en una línea recta. Entonces, directamente vamos a aplicar esta ecuación que hemos visto en cinemática. Velocidad instantánea es omega por R. El movimiento de la rueda es una rotación con respecto al punto de contacto. Y la energía cinética total es, se puede aplicar esta ecuación, eso es un medio de I de contacto por omega al cuadrado. ¿Ya? En otro término aquí que está punto de contacto, quiere decir que una rueda van pisando en un asfalto, ¿ya? Justamente entre la rueda y el asfalto, ese es el famoso punto de contacto. Aquí aclara. Y de contacto, momento de inercia de la rueda con respecto a un eje que pasa por el punto de contacto. Aquí justo define punto de contacto. Marco de referencia de la rueda con respecto al pavimento. ¿Bien? O sea, no entra la rueda, pisando, en este caso la avenida, ya el pavimento correspondiente. Según el teorema del eje paralelo que hemos visto, el famoso teorema de Steiner, aquí lo único que se le ha aumentado es la palabra con, dice contacto, y de contacto igual a I de Cm más ese producto de masa por R al cuadrado. La energía cinética total del cuerpo que rueda es, esta energía sub C es como energía cinética rotacional, ¿no? Un medio de I de contacto por omega al cuadrado. ¿Y cuánto vale el contacto? Es esto, I sub M más M por R al cuadrado. Y le copio aquí omega al cuadrado y el un medio respectivo. Y le quito paréntesis, va a quedar un medio de I sub Cm por omega al cuadrado más un medio de M por R al cuadrado por omega al cuadrado. Bueno, ¿qué hemos conseguido? Donde dice R al cuadrado por omega al cuadrado es la velocidad instantánea al cuadrado. Todo lo demás es lo mismo. Bueno, a continuación, vamos a ver cilindro rodante. Este es el esquema, mi DCL, ¿ya? Donde aquí tengo un cilindro que va dando vuelta, ¿ya? En rotación. Por eso esta cintita roja quiere decir rotación, ¿ya? Acá está girando, por eso es la velocidad angular omega. Siempre en este plano hay una fuerza de fricción, llamado FDR. Forma que va cayendo en el plano inclinado. Siempre el peso apunta hacia el centro de la Tierra. Y ese peso le damos M por G. A decomponer en sus componentes rectangulares, y aquí vamos a tener mg por el coseno de θ, y acá está en color rojo, m por g por el seno de θ. Ahí está el ángulo respectivamente. Su contrario es la normal. ¿Bien? Aquí está el ángulo θ en este plano inclinado. En función de eso, vamos a hacer una serie de consideraciones. Vamos a considerar un cilindro macizo de masa m y radio r. Parte del propósito, que dice la velocidad inicial 0. Rueda sin rebalar pendiente abajo de un plano que forma un ángulo θ con la horizontal. Todo lo que estaba en el esquema anterior. La fuerza de gravedad en el eje X es lo que teníamos escrito, m por g por el seno de θ en la figura anterior. Además hay la fuerza de fricción, FDR, que actúa en el punto de contacto y que apunta pendiente arriba del plano de acuerdo con la segunda ley de Newton. Sabemos que fuerza es igual a m, fuerza es igual a m por a. Entonces, hemos dicho que esa fuerza va a ser m por g por el seno de θ menos la fuerza de fricción, que apunta en sentido contrario hacia arriba, igual a ma por a. Llamo ecuación número 1. El torque debido a la fuerza de fricción tiene magnitud tau igual a FDR por R mayúscula. La ecuación dinámica de movimiento giratorio que determina el momento de inercia con respecto a la eje de rotación es, aquí está, puedo poner I por alfa. En otro caso, I va a ser un medio de M por R al cuadrado. Estamos hablando de un cilindro macizo. Alfa, hemos copiado tal, ¿no? Y esto es igual, en otro estudio, a FDR por R, justamente
lo que daba la equivalencia de tau. Aquí está, f de r por r. Despejando f de r tenemos 1/2 de m por r al cuadrado dividido entre r al cuadrado. Con esta división, con r queda r. En resumen, tengo 1/2 de m por r por alfa. Eso lo llamo expresión 2. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a tener m por g por el seno de θ, menos 1/2 de m por r por alfa. Entonces esto yo puedo escribir igual a m por a. La relación entre la aceleración lineal a y la aceleración angular alfa es a igual a r por alfa. Cinemática, esta parte. Que habla de movimiento circular. Entonces, si yo reemplazo esto, saco m porque está presente en todo, entonces me queda g por el seno de θ menos 1/2 de r por alfa. Aquí me queda a. Esta es aceleración lineal, o también le dice aceleración instantánea. Si esto es a, como hemos dicho que era r por alfa, lo reemplazo, ¿no? En vez de a, coloco r por alfa. Despejando alfa, o sea, la aceleración angular, vamos a tener lo siguiente. Haciendo todo el cálculo correspondiente, o la determinación correspondiente, voy a tener aquí alfa igual a 2/3 de g seno θ sobre r. Entonces, esta es la expresión de alfa, aceleración angular. Pero como me pide la velocidad angular, y sé que la velocidad angular es omega igual a omega sub 0 más alfa por t, reemplazando todo, tengo esta expresión matemática. Omega igual a omega sub 0 más 2/3 de g por seno de θ sobre r por t. Ahora, vamos a hacer un caso general donde habla de objetos rodantes en general. Si no se trata de un cilindro macizo, sino de algo con el mismo radio y diferente momento de inercia, la expresión de dinámica del movimiento giratorio es. Toda esta expresión hemos visto anterior, tau igual a I por alfa igual a F de R por R mayúscula. Despejo esto, voy a tener F de R igual a I por alfa dividido entre R, llamo primera ecuación. De acuerdo con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, F va a ser mg por el seno de θ menos F de R que hemos visto ya en el caso anterior. La misma expresión en esta parte igual a la segunda ley de Newton, masa por aceleración, y llamo ecuación 2. Reemplazo 1 en 2, voy a tener lo siguiente. Vamos a tener m por g por el seno de θ menos I por alfa sobre R igual a m por a. Y como la aceleración instantánea hemos dicho que era r por alfa, lo reemplazo aquí. Despejo la aceleración angular alfa, entonces vamos a tener lo siguiente. En todo nuestro reemplazo hemos acomodado justamente esta parte, y este que está restando lo hemos pasado a sumar, igualamos con m por g por seno de θ. A continuación, entonces, alfa va a ser igual a, copiamos esto que está aquí, mg por el seno de θ, esto que está aquí, a factorizar, pasa a dividir m, ¿ya? Por r más este y, en todo caso, dividido entre r. Entonces, esto vamos a tener aquí, copio mg por el seno de θ, dividido entre esta parte de aquí. Entonces, lo único que hemos hecho aquí fue sacar un común, ¿no? Por eso, aquí, r por r es r cuadrado, aquí la m, lo colocamos, más de esto, cerrando paréntesis, ya, todo, el común de la r, por eso que tenemos esto entre paréntesis. Entonces, mi alfa va a ser m por g por r por el seno de θ, dividido entre m por r al cuadrado, más momento de inercia. Este es extremo con extremo, medio con medio, puesto que puede pasar a multiplicar m por g por r.
Sabemos que la velocidad angular es omega igual a omega sub 0 más alfa por t. Reemplazando, podemos tener omega igual a omega sub 0 más m por g por r por seno de tita dividido entre m por r al cuadrado más i por t. T es el tiempo. Ese sería todo el estudio correspondiente a la parte teórica de dinámica rotacional. Aquí hay mención de los videos tutoriales. Concretamente aquí hay, por ejemplo, este video tutorial que titula en la unidad 8, dinámica rotacional. Se trata de un video de análisis teórico y su formulación. El segundo video dice física entretenida. Fuerzas de rotación, conservación y momento angular. Se trata de un video de experimentación de laboratorio. Además, podemos ver en este blog que tengo, hay varios estudios de videos correspondientes. Y también puede ver más videos de laboratorio afines de física en YouTube. Ya, aparte del laboratorio, cuando dice afines, puede ser el estudio de análisis teórico, puede ser análisis de fórmula, puede ser análisis de ejercicio. Bueno, ese sería todo el material teórico correspondiente a la unidad 8, que lo estoy haciendo en forma de grabación para que lo puedan tener ustedes en la plataforma, ¿ya? Lamentablemente el día miércoles de 11 a 12, ya en mi zona hubo corte de internet, ¿ya? Entonces, para salvar la situación, estoy haciendo esta grabación correspondiente para que lo pueda subir justamente a la plataforma y lo puede revisar el documento correspondiente. Muchísimas gracias.